Hoy en día tienes más herramientas para aprender inglés desde casa que cualquier otro estudiante en toda la historia. Tienes acceso a miles de vídeos, subtítulos, podcasts, clases, películas, absolutamente de todo. Y sin embargo, seguimos sin hablar inglés con fluidez. Pero ¿cómo es posible que tengamos más recursos que nunca y aún así sigamos igual de perdidos? La realidad es que aprender inglés hoy en día no es complicado. El problema es que lo estamos aprendiendo mal. Y para ello vamos a comparar algo muy sencillo. ¿Cómo aprendiste tu primer idioma? No tuviste libros, ni clases, ni exámenes. Aprendiste escuchando, repitiendo, observando, fallando y volviéndolo a intentar. Aprendiste español, o el idioma que hables nativamente, sin darte cuenta, sin que nadie te explicara las reglas ni estructuras. Pero con el inglés lo hacemos al revés. Queremos aprender todas las reglas antes de hablar el idioma. Nos enfocamos en entender las normas gramaticales, en memorizar vocabulario, en aprobar test, pero no usamos el idioma. Y la ciencia lo tiene claro. La adquisición de una lengua sucede cuando la mente recibe un input o un estímulo comprensible, emocional y repetido. No con listas, no con teoría, con contacto real. Hoy no vengo a explicarte una teoría. Vengo a enseñarte paso a paso las 5 fases que todo aprendizaje efectivo de un idioma debe tener. Esto no lo he inventado yo, lo avalan estudios sobre adquisición de segunda lengua, lingüística aplicada y ciencia. Y lo mejor es que puedes aplicarlo desde casa, con lo que ya tienes a tu alcance. Quiero que escuches esto con atención. No necesitas dominar todas las fases desde el día 1, pero si no estás siguiendo este orden, lo más probable es que tu inglés se esté quedando estancado. Fase 1. Exposición masiva y emocional. La primera fase es simple. Tu mente necesita estar expuesta al inglés real, no al inglés de libro ni al de las frases prefabricadas, sino al inglés que hablan los nativos y el que escuchas en las películas, en las series, en canciones, en vídeos de YouTube, en podcasts e incluso TikToks. Y además necesitas que ese contenido te importe, que te entretenga, que te emocione, que te genere curiosidad, porque la mente retiene lo que le parece relevante, no lo que se le impone. No aprendemos por obligación, aprendemos por conexión. Es como cuando de pequeños escuchábamos una canción 1000 veces, sin entenderla del todo, pero acabábamos cantándola entera. O como ese niño que se obsesiona con una serie y acaba hablando como sus personajes. Esa es la idea, crear un entorno donde el inglés esté vivo y se repita con emoción. Pero ¿cómo llevarlo a cabo? Aquí es donde muchas personas fallan, porque creen que con ver una serie en inglés ya están aprendiendo, pero es que no es solo ver, es cómo ves y qué eliges ver. Te dejo algunas claves prácticas para aplicar esta fase desde hoy. Elige contenido que realmente te guste. Si no te interesa, tu mente desconecta. Busca series, canales de YouTube, documentales o incluso realities que consumirías aunque estuvieran en tu idioma. Evita contenidos demasiado complejos al principio. El objetivo no es frustrarte. Elige cosas que puedas seguir con subtítulos en español, al principio si lo necesitas, después en inglés y poco a poco irás soltándolos. Repite el mismo contenido varias veces. Esta es la clave. La repetición es donde se fija el vocabulario, la pronunciación, toda la gramática y el ritmo natural del idioma. No cambies de serie o vídeo cada día. Vuelve a ver los episodios, escenas o canciones que ya escuchaste. Cada repetición te dará más comprensión y seguridad. Hazlo parte de tu rutina diaria. No lo veas como una hora de estudio, sino como parte de tu entorno. 10 minutos mientras desayunas, un episodio al mediodía, una canción en el coche. Tu mente necesita ese contacto continuo. Y no lo estudies, vívelo, no tomes apuntes, no pares el vídeo cada 2 segundos, relájate, escucha y deja que el idioma empiece a formar parte de tu día. Estás entrenando a tu oído, no intentando memorizar. Crea un ambiente inmersivo en tu día a día. Cambia el idioma de tu móvil, sigue cuentas de Instagram o TikTok en inglés, escucha música sin traducirla y rodéate del idioma. El objetivo de esta fase es que el inglés deje de ser algo ajeno, lejano o incluso académico y se convierta en algo cotidiano, familiar y emocional. No estás estudiando inglés, estás conviviendo con el idioma. Ahora la fase 2, repetición de sonidos, no de reglas. Una vez que estás expuesto al idioma, lo escuchas a diario, lo tienes de fondo, te familiarizas con su ritmo. El siguiente paso no es entender, es imitar. Y aquí es donde muchas personas se confunden. Creen que tienen que saber qué significa todo antes de poder repetirlo. Pero si te fijas, cuando eras niño, repetías sonidos sin saber lo que decías. Y aún así, eso fue lo que entrenó tu boca, tu oído y tu mente para empezar a hablar. La fase 2 es eso, repetir sonidos,
frases, estructuras, sin preocuparte aún por la gramática o el significado exacto. Lo importante aquí no es entender, es el sonido, es que empieces a entrenar tu boca en inglés. Porque una cosa es entender con los ojos y otra muy distinta es pronunciar. Y si no entrenas eso, por mucho que estudies, no vas a sonar natural. Vas a sonar tenso, bloqueado y con miedo a equivocarte. ¿Cómo llevarlo a cabo? Bueno, pues coge frases reales del contenido que ya estás viendo. No inventes, no uses frases de libros de texto. Usa frases que hayas escuchado en una serie, en una canción, en un podcast y que te hayan llamado la atención. Repite esas frases en voz alta, muchas veces. No 2, ni 3, 10, 20, 30, las que necesites. Puedes ponerte los auriculares, escuchar la frase, pausarla, repetirla tú, volverla a escuchar y repetirla de nuevo. Imita ritmo, entonación y pausas. Esto es clave. No repitas palabra por palabra como si estuvieras leyendo en voz alta. Repite como si estuvieras actuando. Copia el tono, la intención, el acento, la velocidad. Piensa en ti como un actor de doblaje. No estás traduciendo, estás interpretando. Grábate. Esto cuesta al principio, pero es uno de los ejercicios más potentes que puedes hacer. Te permite escuchar cómo suenas en realidad y compararte con la frase original. Hazte estas preguntas. ¿Te pareces? ¿Dónde te trabas? ¿Qué necesitas afinar? Crea tu pequeña biblioteca personal de frases. No es un cuaderno de teoría, es una colección de frases que has repetido tantas veces que ya forman parte de ti. Puedes tenerlas en un Word, en un blog de notas o en una playlist de audio con tus propias grabaciones. Hazlo a diario, aunque sea durante poco tiempo. No necesitas 1 hora al día. 5 minutos con intención valen más que 1 hora de ejercicios de gramática. La clave aquí está en la constancia. Unas pocas frases bien repetidas todos los días pueden transformarse en cuestión de semanas. ¿Y cuál es el objetivo de esta fase? Pues que tu boca se acostumbre a sonar en inglés, que ganes soltura, agilidad y familiaridad con los sonidos del idioma. No desde la teoría, sino desde la práctica real. Porque si no practicas, no hablas, y si no repites, no mejoras. Fase 3. Chunking, o aprender por bloques, no por palabras. Si hasta ahora has expuesto tu mente al inglés real, que ha sido la fase 1, y has entrenado tu boca repitiendo sonidos, la fase 2, ahora toca dar un paso más, empezar a pensar en bloques. Lo que en lingüística se llama chunks. Un chunk, o trozo, es simplemente una combinación de palabras que se usan juntas, como si fueran una sola. Por ejemplo, en vez de pensar I am going to go, los nativos ya tienen interiorizado I'm gonna go, como una pieza única. Es un sonido, un ritmo, una idea completa. Y esta es una de las razones por las que los nativos suenan tan fluidos. Y los que estudian palabra por palabra, pues no suenan nativos. Porque cuando construyes frase a frase, vas lento, dudando y traduciendo mentalmente. Pero cuando interiorizas estas estructuras y las incorporas a tu forma de hablar, dejas atrás la gramática y empiezas a sonar fluido. ¿Cómo llevarlo a cabo? Bueno, deja de memorizar palabras sueltas. Aprender que table es mesa o que run es correr no te lleva muy lejos. Aprende frases completas. Can I take a seat? ¿Puedo sentarme? I'm about to leave. Estoy a punto de irme. O, por ejemplo, it's up to you. Depende de ti. Detecta los chunks o las estructuras en el contenido que consumes. Están en todas partes. Cuando un personaje dice, por ejemplo, you know what I mean? Eso es un chunk, que significa, ¿sabes lo que quiero decir? Cuando alguien dice, it doesn't make sense, no tiene sentido, eso también es un chunk. No intentes descomponerlo, acéptalo como una única unidad. Repítelos igual que hiciste con los sonidos. Mismo ejercicio. Escucha y repite, pero esta vez prestando atención a la unidad completa, al ritmo, a cómo encajan las palabras entre sí y al tono emocional que hay detrás. Úsalos en tu día a día, aunque sea solo en tu cabeza. Vas por la calle y piensas, oh, I'm running late, llego tarde. Ves algo absurdo y piensas como la que hemos dicho antes, that makes no sense, no tiene sentido. Estás cansado y te dices, I'm done for today, se acabó por hoy. Tu objetivo es empezar a pensar en inglés sin darte cuenta. Y eso solo ocurre cuando tienes estas estructuras automatizadas y listas para usar. Apóyate en contextos que ya conoces. Aprende chunks en situaciones reales, como por ejemplo pidiendo café, contestando en una reunión, reaccionando a una historia o dando tu opinión. El idioma empieza a quedarse cuando tiene una función, no cuando solo es teoría. Y por último, crea una pequeña lista viva de chunks, no como una tarea, sino como un recordatorio de expresiones que ya has escuchado, que ya has repetido y que entiendes sin traducir.
Esto es el principio de tu inglés automático. El objetivo de esta fase es dejar de construir el inglés palabra por palabra y empezar a pensarlo como un idioma vivo, rápido y automático. Así es como te desbloqueas y así es como dejas de traducir y empiezas a hablar. Vamos con la fase 4. Comprensión activa, con contenido real. Hasta ahora te has expuesto al idioma, lo has repetido y has empezado a construirlo mentalmente con bloques. Pero para que ese conocimiento se afiance, necesitas verlo en acción una y otra vez, en contextos reales. Y no solo verlo, sino interactuar con él mentalmente. Eso es la comprensión activa. No es ver series por entretenimiento, sino verlas como si fueran un gimnasio para tu oído, para tu mente y tu inglés. No se trata de ver más, se trata de ver mejor, de usar el contenido que ya tienes a tu alcance como una herramienta para absorber inglés real y útil, el que hablan los nativos y el que te vas a encontrar en situaciones cotidianas. Para llevarla a cabo, lo primero elige contenido que ya consumas en español. Una serie, un canal de YouTube, un tipo de contenido que ya te guste. Ahora míralo en inglés. Con subtítulos en inglés, si hace falta, tu mente ya conoce el contexto y eso facilita muchísimo la comprensión. Repite escenas, no las veas una vez y ya. Elige una escena corta, 2 minutos máximo, mírala una vez con subtítulos, otra sin subtítulos, otra pausando y quédate con las frases, con el tono y con las expresiones que utilizan. Haz shadowing o técnica de invitación. Shadowing viene de la palabra shadow, que es sombra, es como ser la sombra de la voz. Entonces, escucha una frase, pausa y repítela intentando igualar entonación, ritmo y acento, siendo su sombra. Luego vuelve a ponerla y compárate. Esto entrena tu oído y tu speaking al mismo tiempo. Pregunta y responde en tu cabeza. Si estás viendo una entrevista, imagina que te hacen esa pregunta a ti. Respóndela. Si alguien dice algo, repítelo tú con otra intención. A lo mejor más enfadado, o más rápido, o con más sarcasmo. Juega con el idioma. No traduzcas todo. Si no entiendes una palabra, pero entiendes el sentido, sigue. La comprensión global es más importante que la exactitud, ahora mismo. Aprender inglés no es hacer un examen, es entender lo que pasa y poder reaccionar. El objetivo de esta fase es que el inglés deje de ser solo algo que estudias y se convierta en algo que vives, que ves y que entiendes cada día. En este punto es donde la exposición al idioma se convierte en aprendizaje real. Y por último, la fase 5, producción dirigida, pero sin presión. Esta es la fase donde pasas de absorber a crear, de entender a expresarte. Y esa es la parte que más miedo da, pero también la que lo cambia todo. Porque puedes escuchar mucho, repetir frases, memorizar estructuras, pero si no hablas, no consolidas nada. Y hablar no significa tener conversaciones complejas en inglés. Hablar significa poner en práctica el idioma, aunque estés solo, hacer que salga de tu cabeza. Y eso, aunque no lo creas, puedes empezar a hacerlo desde ya. ¿Cómo llevarlo a cabo? Bien, empieza a hablarte en inglés. Literalmente, cuando estés en casa, piensa en inglés. Di en voz alta lo que estás haciendo. I'm making coffee, estoy haciendo café, oh, I forgot my keys, se me han olvidado las llaves, I'm so tired today, estoy tan cansada hoy. Empieza a construir frases con lo que ya tienes en tu cabeza. Responde a tus propios pensamientos. Imagina que te preguntan, How was your day? ¿Cómo fue tu día? Bueno, pues respóndelo. It was fine, I worked a lot, but I'm happy. Ha ido bien, he trabajado mucho, pero estoy contenta. La clave es empezar a convertir tus ideas en inglés sin tener que traducir palabra por palabra. Grábate una vez al día. Puedes hacerlo con el móvil. 1 minuto hablando sobre cualquier cosa. Da igual si cometes errores. Lo importante aquí es hablar, escuchar cómo suenas y ver tu progreso. Y sí, da vergüenza, pero te aseguro que funciona. Practica sin exigencia, pero con intención. No tienes que sonar perfecto, no tienes que buscar palabras raras, solo practica. El idioma se construye con uso, no con perfección. Como a mí me gusta decir, practice makes perfect. La práctica hace la perfección. Repite situaciones reales, simula conversaciones de verdad. ¿Cómo pedirías comida? ¿Cómo saludarías a alguien? ¿Cómo te presentarías? Usa los chunks que ya tienes, los sonidos que ya repetiste y las frases que ya entendiste. Y te darás cuenta de que todo empieza a encajar. El objetivo de esta fase es que el inglés deje de ser algo pasivo y se convierta en algo que puedas usar, sin miedo, sin dudar y sin la necesidad de pensar en cada palabra. Aquí es donde el idioma se vuelve tuyo. Bien, pues estas son las 5 fases que separan a quienes estudian inglés durante años de quienes lo empiezan a hablar en cuestión de meses. Y como ves, no necesitas irte a vivir a otro país, ni mucho menos tener el mejor nivel.
Lo único que necesitas es entender cómo funciona tu mente y qué necesita para que un idioma se convierta en algo natural. Ahora bien, si has llegado hasta aquí, probablemente te estarás preguntando, vale, pero ¿cómo lo hago? ¿Dónde empiezo? ¿Qué frases repito? ¿Qué veo? ¿Qué escucho? ¿Cuánto tiempo? Tranquilo, porque para eso hemos preparado una clase gratuita donde te guiamos por todo esto, paso a paso. La tienes en el primer comentario fijado. Si lo que te he contado hoy resuena contigo, ahí te esperamos. Y si no, al menos te llevas esta estructura para empezar a mirar el inglés con otros ojos.